La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Natanael Escobar. Vamos a la palabra en Salmos capítulo 1. Leemos el versículo 1, el Salmo 1, versículo 1. Si lo tenemos, hermanos, puestos en pie, leemos la palabra del Señor, como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Señor, en esta noche bendecimos este momento, Señor, y las vidas de cada uno, para que tú, Señor, nos des un consejo al corazón y ayúdanos para que podamos poner en práctica, Señor, aquellos principios que veamos, Señor, a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos visto el problema con las malas amistades. Eso estuvimos hablando el miércoles pasado y abordábamos una historia. No sé si alguien se acuerda de cuál historia era. A ver. Que alguien me diga uno de los personajes de esa historia, solo uno. Ay, hermanos. Veíamos la historia de dos reyes, del rey Acab y del rey Josafat. Amén. Ya volvimos a rebobinar, ¿verdad? Ya recordamos. Leíamos esa historia acerca de esos dos reyes que se habían aliado, habían hecho una especie de alianza de todo tipo, porque habían hecho alianzas políticas, alianzas familiares y de amistad. O sea que estaban muy cercanos, pero veíamos que había una diferencia en el carácter y en la forma de vivir de cada uno. Por su parte, Acab era un rey que vivía desenfrenado y que hacía delante de Dios cualquier cosa que Dios aborrecía, pero Josafat era diferente, era una persona que trataba de hacer el bien, que trataba de agradar a Dios. Sin embargo, estaba en la posición de la influencia que Acab ejercía sobre su propia vida. Estuvimos viendo algunos aspectos que tenían que ver con la vida y la formación de ambos, y señalábamos que en el caso de Acab era un hombre que había vivido en un círculo o en un medio en donde las personas que lo rodeaban eran personas que habían hecho malas influencias en la vida de Acab. Por ejemplo, mencionábamos el caso de su mujer, de Jezabel, que era una mujer que le había conducido hacia la idolatría. Y en muchas decisiones, si usted estudia la vida de Acab, se va a dar cuenta que en muchas de las decisiones que Acab tomó, gran parte tenía que ver Jezabel. Hay una historia en la que Acab prácticamente le roba una viña a un hombre llamado Nabot. Y es esa mujer quien le dice, quien le mete en el corazón los pensamientos y la forma como tenía que hacer para apoderarse de la viña de Nabot. Y es una influencia muy fuerte en la vida de Acab que le conduce hacia la perdición. Pero si retomamos esa historia, y quiero que vayamos al primer libro de Reyes, que era donde estábamos viendo esa historia, en el capítulo 22.
vamos a ver qué es lo que pasó cuando luego de que Josafat y Acab salen hacia la batalla, él recibe un mensaje de Dios, pero a la vez lo rechaza, y en ese punto nos quedamos el miércoles pasado. Y vamos a ver desde el versículo 13, Primero de Reyes 22, versículo 13. Dice, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas, sino la verdad, en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Hermanos, vemos luego de aquella reunión que tiene Josafat con Acab, que Acab le plantea la idea a Josafat de ir a tomar esa ciudad de Ramot, porque era una ciudad que estaba en manos de los sirios. Y él le dice, esa ciudad nos pertenece, pero la han tomado los sirios. ¿Por qué no vamos y la tomamos para nuestro pueblo nuevamente? Y la respuesta de Josafat fue, vamos, yo te presto mi ejército, mi pueblo es como tu pueblo, vamos y vamos a batallar y vamos a tomar esa ciudad. Pero antes de eso la duda se pone en el corazón de Josafat y le dice, ¿por qué no consultamos a un profeta para ver si es la voluntad de Dios que vayamos ahí? Y bueno, Acab lleva 400 profetas, que aquel día hablábamos de que eran probablemente, y de seguro eran los 400 profetas con los que se enfrentó Elías, 400 profetas de Baal, no 400 profetas de Jehová. Y aquellos hombres le decían a Acab, vamos, ve y vas a tener la victoria. Pero Josafat no creía en esa profecía. Y por eso le dice, ¿hay algún profeta de Jehová aún? Y él le dice, sí, hay uno, pero siempre me profetiza el mal. Y lo manda a llamar a este hombre Micaías, llega y el mensajero que le había enviado le dice, profetiza victoria también, porque eso es lo que están hablando los demás. Y llega ante los reyes y les dice, vayan, y el Señor los va a prosperar. Pero Acab sabía que eso era incierto, que no era la verdad. ¿Por qué? Porque conocía perfectamente que estaba caminando en contra de la voluntad de Dios. Y entonces eso lo hacía estar en un punto en el que Dios no lo iba a respaldar. Y aún sabiendo eso, él estaba incitando a Josafat que fueron a la batalla contra los sirios. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Sabe? Uno de los problemas que empieza a marcar la vida de Acab, y es donde nosotros podemos ver y empezar a trazar una línea de qué es lo que la palabra nos está enseñando en esa historia, es que la vida de Acab, dije Josafat, ¿verdad? La vida de Acab estaba basada en la mentira. Era un hombre que estaba basado en la mentira. Y siempre andaba ahí inventando cosas,
diciendo cosas, haciendo tramas. Y por eso es que cuando llega Micaías le llega a hablar la verdad. Le dice, vas a ir al fracaso. Luego de que Acab le dice, por favor, dime la verdad, porque eso que estás diciendo no te lo creo. Y le dice, vi a Israel como ovejas que no tienen pastor. Es decir, vas a ir al fracaso, vas a encontrar la derrota en ese lugar. Y Acab sabía perfectamente que lo que estaba haciendo era lo incorrecto, pero aún así no le importaba. Y eso, hermanos, era lo que estaba metiendo en el corazón de Josafat también. Y mire, y ese es el problema cuando nosotros estamos en un círculo de mala influencia. Las personas que nos rodean tienen mucho que ver en la forma en que nosotros nos dirigimos en la vida. Si estamos rodeados de personas que están basados en la mentira, ahí también nos vamos a conducir nosotros seguramente. Y si no, preguntémonos por qué Josafat estaba acompañando a Acab. Yo creo que Josafat era un hombre que tenía sabiduría. Pero ¿por qué es inducido por Acab hacia la batalla en donde iban a encontrar la derrota? Por las mentiras, por los engaños que Acab tenía a su alrededor. Le había planteado lo bonito, porque al principio, si usted lee la historia, al principio parece que le está planteando algo bueno, vamos y retomemos esa ciudad. Pero las intenciones de Acab no eran solamente ir y tomar esa ciudad así por así. Porque miren lo que le dice el profeta en el versículo 19. Entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, y he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Hermanos, vemos qué es lo que había conducido a estos dos hombres hacia esa batalla. Está claro en la palabra, dice que de manera figurada un espíritu había estado metiendo la mentira en la boca de los 400 profetas. Y esos 400 profetas que le estaban augurando el éxito, estaban hablando puras mentiras. Hermanos, no podemos basar nuestra vida en las mentiras, ni mucho menos permitir que hayan personas que estén induciéndonos hacia la mentira, hacia el error, hacia el engaño. Porque uno de los problemas
que tenía Acab era ese. Era una persona basada en la mentira y los que lo rodeaban eran mentirosos también. Aquel día hablábamos de los malos consejeros. ¿De quiénes se había rodeado Acab? De malos consejeros. De personas que le hablaban lo que quería escuchar. Y por eso es que a veces, hermano, hay que acatar el consejo aunque no nos guste. Porque a veces nosotros nos rodeamos de, es que este es mi granchero porque este sí me dice lo que yo... Pues claro, nos está endulzando el oído. Nos está diciendo cosas que queremos oír. Pero muchas veces esas cosas no son las cosas que en realidad necesitamos hacer. Pero nos gusta escuchar esas palabras. Nos gusta que nos aconsejen con aquello que queremos escuchar. ¿Y qué es lo que le pasaba a Acab? ¿Por qué cree que tenía esos 400 profetas? Llenos de mentira, de engaño. Porque le adobaban el pecado, le adobaban sus errores, le hacían sentir cómodo. Él los tenía allí como una figura en la que podía lavar su cara y sentirse bien cuando le decían que todo estaba marchando de la manera correcta. A veces hemos escuchado el consejo bueno y nos ha caído mal. Y hay que decirlo. Porque a veces cuando llega el consejo que realmente nos va a edificar, cae como sal en la herida. Y nos arde y nos hace sentir que nos retorcemos, pero no nos gusta. Pero a veces los consejos van a provenir, hermanos, de una manera que quizás no nos van a gustar. Pero de esa forma es que el Señor nos va a instruir. Mire lo que hace Acab. ¿Qué hace con Micaías? Lo va a meter en una cárcel. Lo va a meter en una cárcel y le dice, ve, métanlo por favor a la cárcel y le dan pan ¿qué dice? Pan de angustia y agua de aflicción. Es decir, manténgalo ahí con lo mínimo. Para que vea que todo lo que está diciendo es mentira cuando yo venga con la victoria en mis manos. El hombre que camina sin Dios nunca nos va a conducir, hermano, al camino correcto. Aquellos amigos, aquellas influencias que están caminando sin Dios nunca nos van a llevar a Dios. No podemos estar esperando que aquellos que están caminando en desobediencia nos conduzcan hacia el Señor. Porque a veces nosotros hacemos lo contrario. Yo no le estoy diciendo que usted se aísle del mundo, pero a veces nos rodeamos de personas que en lugar de que nosotros estemos llevándoles la semilla de la palabra e influenciándolos de manera positiva, dándoles consejos buenos, estamos permitiendo que esas personas estén minando nuestra vida con su forma de ser, de hablar, de pensar y de hacer las cosas. Y hay que tener cuidado porque vamos a encontrar que ese tipo de personas, en lugar de hacernos crecer, nos van a conducir a la destrucción. Y eso es lo que pasó con Josafat. Debido a esa amistad que estableció con Acab, su vida empezó a correr riesgo. Y mire, versículo 29. Dice, subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, observe la estrategia de Acab. Dice, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria
había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Observe la clase de amigo que tenía Josafat. ¿Qué encontró en Acab? La traición. Le dice, porque Acab sí creía en las palabras de Micaías. Acab sí creía en lo que Micaías le estaba diciendo, porque él sabía que era un profeta de Dios. Y por eso es que elabora una estrategia para aparentemente salvar su vida. Y le dice a Josafat: mira, lo que vamos a hacer es esto. Yo me voy a disfrazar como cualquiera. Voy a ir a la batalla sin mis ropas reales. Y tú ponte tus vestidos reales y vamos a la batalla. Y Josafat quizás no logró dimensionar qué era lo que quería hacer Acab con eso. Pero lo que quería era que mataran a Josafat. Porque él sabía que la palabra que había hablado Micaías era en contra de él. Y sabía que se le avecinaba la derrota. Y entonces él dice, en su mente, pensando en evadir el juicio de Dios: me voy a disfrazar y así no me va a pasar nada. Pero eso es algo imposible. Eso es algo imposible. Cuando el juicio de Dios está decretado sobre una persona, por mucho que quiera disfrazarse, nada le va a salir. Nada le va a salir. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué clase de amigo tenía entonces Josafat? Un amigo que estaba dispuesto a traicionarlo, que no le importaba la vida de él. Acaba de haber pensado: voy a hacer que maten a Josafat, que piensen que él es yo y que ahí quede. ¿Qué fue lo que encontró entonces Josafat? La traición. Pero fue salvado, porque dice que gritó cuando iban en contra de él. Pero miren lo que dice el versículo 34. Dice: y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. ¿De qué está hablando? De que a pesar de que Acab quiso esconderse, quiso disfrazarse, quiso pasar por alto las palabras del profeta Micaías, quiso engañar a Josafat, ¿qué le sucedió? Que dice que un arquero tomó una flecha, la tiró, como decimos, a lo loco. ¿Y a quién le fue a caer? A él, a Acab. Y dice que se le metió entre las junturas de la armadura y lo hirió de muerte. Ahora, ¿cuál es el fin, hermanos, de Acab? Un fin de muerte. Y eso es lo que se le había profetizado. Eso es lo que se le había dicho. Vas a encontrar la derrota. Josafat estuvo a punto de encontrar la muerte por la influencia, por la amistad que tenía con Acab.
Y hermanos, ese es el peligro de que nosotros establezcamos alianzas con personas que nos van a llevar al fracaso. Si establecemos alianzas con personas que nos conducen lejos de Dios, eso es lo que vamos a encontrar. La traición, el fracaso, la muerte. Porque ¿qué era lo que hacía Acab? Estaba influenciando a Josafat de manera que generaba en él un rechazo hacia la voluntad de Dios. Josafat sabía perfectamente lo que Dios quería, lo que Dios deseaba para su vida. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que a causa de la influencia de Acab, él estaba desviándose de la voluntad de Dios. Y estuvo a punto de morir. Estuvo a punto de morir. Y por eso es bueno que veamos en la palabra. Y por eso leíamos el Salmo 1. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿De qué está hablando? Que hay bendición en aquel que se aparta de las malas compañías. Hay bendición de Dios para aquel que se aparta de los malos consejeros. Dice, bienaventurado el hombre que no estuvo en consejo de malos. Que dice que no estuvo en la reunión de los malos, de los perversos. ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros en una reunión donde se están haciendo cosas, donde se están diciendo cosas que nos inducen al mal, al pecado? ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros? Y por eso dice la palabra, que hay bendición en aquel que se aparta de ese tipo de consejo, de ese tipo de reunión. Dice que no estuvo o no anduvo en camino de pecadores y no se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor? Es un burlador. Una persona que anda menospreciando, que anda haciendo burla de los demás. También se define como aquel que levanta calumnias o chismoso. Y eso, hermanos, a veces nosotros debemos tener cuidado también. Porque la misma palabra dice que en las muchas palabras hay insensatez, hay falta de sabiduría. Porque a veces nosotros, empezamos a hablar con una persona, sí, mira, y que esto y lo otro, y que no sé qué, y hablamos de más, y la otra persona habló de más. Hay que tener cuidado con las personas que nosotros hablamos, las personas a quienes les damos la confianza, las personas a quienes nosotros les contamos nuestros problemas, a las personas con quienes nosotros podemos encontrar un consejo, porque a veces nos hemos rodeado de personas que no son buenos consejeros. Y a veces creemos que solo porque es una persona divertida, es una persona, decimos, buena onda y que, hombre, que bien chévere este o esta y aquí y allá, pensamos que vamos a encontrar buenos consejos ahí. Y hay que tener cuidado. La palabra nos dice que hay bendición para aquel que se aparta de todos aquellos malos consejeros, de los que hacen iniquidad, de los que hacen el pecado. Y veamos en Proverbios, capítulo 14, otro consejo de la palabra. Dice el versículo 6,
busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Hermanos, ¿de qué está hablando la palabra? Nuevamente nos aconseja que aprendamos a discernir, que aprendamos a diluir las amistades, a seleccionar las amistades, a ser selectivos. Dice que nos alejemos del necio. ¿Por qué? Porque dice, porque no hallarás labios de ciencia en él. Es decir, no vamos a encontrar palabras sabias. No vamos a encontrar palabras sabias en una persona que está caminando en desobediencia ante Dios. ¿Y qué dice el versículo 8? Dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. El corazón, dice versículo 9, los necios se mofan del pecado. Y que una persona que está caminando o quiere hacer la voluntad de Dios no puede estarse mofando del pecado, sintiéndose bien. Mire, usted habla con las personas que no conocen a Dios. Si es que de risa le sirve estar contando las maldades que hacen, de chiste le sirve. Y dígame usted, si nosotros nos rodeamos de personas así, ¿qué buen consejo vamos a encontrar ahí? ¿Qué buen consejo vamos a encontrar? Vamos a llegar también a mofarnos, también a hacer un chiste de todo lo que están contando. Y ¡hey, qué chévere! ¿Qué vamos a encontrar? Como hijos de Dios, ¿qué vamos a encontrar? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Proverbios 22, versículo 24. Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¿Quién es el iracundo? Aquel que anda siempre enojado, buscando pleito, que por todo, ¿verdad? Se enoja. Tenga cuidado. No ande con personas así. Mire, esa historia de Acab y Josafat es bien interesante porque Acab era precisamente un hombre así, un hombre iracundo. Cuando va a esa ciudad, lo iba haciendo en su orgullo, por querer demostrar que él era el que tenía la razón y él iba a hacer su voluntad, pues, y que nadie lo mandaba. Pero ¿qué fue encontrar ahí? La muerte. Y por eso dice la palabra, no te entremetas con el iracundo, dice, ni te acompañes con el hombre de enojos. Lo van a meter en pleitos, lo van a meter en pleitos si andamos con cheradas, con amigos que son pleitistas, que por todo se enojan. Un día de tantos nos va a caer una pedrada a nosotros también. Tenga cuidado. A mí ya me ha pasado. Se lo digo por experiencia.
por andar con personas que son de esa forma, por poco le cuesta la vida aún también. Y por eso dice la palabra, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Es decir, eso nos puede llevar a la destrucción también. Y Proverbios capítulo 20, versículo 6. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Está preguntándonos la palabra. ¿De qué manera vas a encontrar verdaderos amigos? ¿Dónde los vas a encontrar? Porque dice que cada uno proclama su propia bondad. Es que en los momentos de abundancia, en los momentos en los que todo va bien, es fácil tener amigos. Pero cuando las cosas van mal, es difícil. Y algunos, así como acá, en lugar de ayudar, van a ponerle tropiezo a su vida. Así como acá, mire, le tendió una trampa a Josafat bien fácil. Era su amigo, es su chero. Su pariente, era consuegro, se habían casado sus hijos. Pero eso no le importaba acá. Hay que tener cuidado. Porque si establecemos malas alianzas, podemos terminar mal. Hay que tener cuidado con quienes andamos, con quienes hablamos, con quienes establecemos confianza. Hay que tener cuidado. Mire, a veces hasta en las relaciones amorosas, tenga cuidado con quién anda de novio o de novia. Lo puede llevar a la perdición. Tenga cuidado. Y a veces, no, es que aquella buena onda, hombre, viera cómo. Pero en esa buena onda puede que se le transforme en mala onda y va a terminar siendo arrastrado, así como arrastró el mar aquel día, el domingo, un montón allá. Todos devanados llegaron allá. Así. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado. Hay que aprender a seleccionar las amistades. Tenga cuidado con quién camina, con quién habla, con quién anda, con quién abre su corazón, con quién le cuenta su vida, a quién le está contando sus problemas. Tenga cuidado. Porque a veces nosotros andamos confiando en cualquier persona y mire, a veces cuando estamos en los problemas esas personas lo que hacen es hundirnos más. Hundirnos más. Hay que tener cuidado. Y tengamos cuidado también nosotros de ser malos amigos también. Porque a veces solo vemos a los demás, ay, este es un mal amigo. No, veámonos nosotros también. No sea que también nos estemos comportando como acá. No sea que nosotros seamos los iracundos. No sea que nosotros seamos los insensatos. No vaya a ser que nosotros seamos aquellos que andan escarneciendo. Tengamos cuidado también. Porque a veces puede ser que nosotros estemos en esa condición y ni cuenta nos hemos dado. En lugar de dar un buen consejo, damos solo malos consejos. Hay que tener cuidado. La palabra de Dios nos dice que debemos tener sabiduría, aprender a amar la sabiduría. Y por eso dice el Salmo 1 que hay bendición en aquel
que se ha apartado de todos esos caminos, porque esos caminos son los que nos conducen al Señor. Hermanos, pongámonos en pie. En esta noche el Señor quiere enseñarnos cada día a vivir de una mejor forma. Y lo que la palabra nos aconseja debemos tomarlo con humildad, con deseo de hacer lo que el Señor quiere. Cierre sus ojos un momento en esta noche. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.